gente llamada a presentar libros cuando son escritores algunos ex participantes del taller, y últimamente he tenido la fortuna de que muchos alumnos publiquen, así que vengo de una seguidilla así de presentaciones, pero otra de mis debilidades es presentar los primeros libros. Los primeros libros me parece que es casi como esas ceremonias de lanzar un barco al mar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucha responsabilidad. Paulo arranca este poemario con un verso que dice: no tengo otro lenguaje que no sea el de la poesía. Me parece una tremenda declaración de intenciones, lo de caminar con la palabra como único pulmón posible, como única ruta para mirar, nombrar y atravesar lo real. Ya desde el inicio en este libro late la confesión de una fe radical, que el lenguaje que salva no es el que explica, no es ese lenguaje de todos los días sometido casi a una precisión fordista, sino que el lenguaje que salva es el que ilumina con claroscuros, el que comunica por ondas, por ecos, por evocaciones. Pero afuera hay un mundo, nos dice en un poema Paulo, en un poema que tiene también ese título, ¿no? Y aunque no haya un código que explique la vida, tenemos sí el pulso de un verso que insiste en estar aquí, ahora. Eso parece decirnos Paulo a través de sus muchos poemas. La poesía como un modo de encenderse ante la existencia textual, que es la que tiene todo escritor o escritora, y ante la existencia existencial, valga la redundancia, y por otra parte, no dejarse apagar por la indeterminación. El libro se despliega como un mapa de esa decisión existencial, sostenido en 3 secciones: primera morada, música de mi infancia, no iremos tras el amor y una coda. Cada una de estas secciones es una exploración, o al menos para mí, de lo que significa estar aquí en la fricción del mundo, entre sus fiestas y sus pérdidas. Quiero compartirles un pequeño poema que pertenece a la primera sección y dice: caminamos, primero a ciegas, a tientas, damos nuestros primeros pasos y sin reconocernos nosotros mismos nos negamos. En un poema hermoso de la página 26 que se llama Fertilidad, dice Paulo: me acuesto con la noche y solamente tenemos una hija, la poesía. La poesía como un modo de reflexionar, la poesía también como un modo de cuestionar el mundo que nos rodea. Hay un poema que también me encanta, que es Antifábula, que lo iba a leer, pero me parece que te voy a pedir que lo leas vos. Es un poema que yo le encuentro muchos ecos a un gran poeta peruano, José Watanabe. Sí. Y nada, quería, si tenés ganas, que lo compartas. Lo leemos. Está en la 37. Gracias. Esto suele pasar en las presentaciones. Voy a leer el poema que se refiere Valeria y se llama Antifábula. El verde paisaje de la rana está delante de mi sombra, y no soy el tierno animal ni la oscura selva, pero sí el hombre, animal pálido y azul que rodea sobre la flor de loto su mirada. El agua está quieta y silenciosa como su mirada, y en ese equilibrio de sombras se dibuja mejor el paisaje y la vida, donde lento y absurdo algunos insectos, algunos vienen a morir de discreta manera, y no soy el otro animal, tampoco el agua, pero he aprendido a contemplar como la rana silenciosamente el agua. Como vemos aquí hay una voz lírica que no termina de entender muy bien cuál es su existencia ni su identidad.
pero sí que entiende la poesía como un hecho contemplativo, como un modo de reflexión. Estos poemas son a la vez eco y retirada, ruido y reposo, impulso y cautela, misterio, como en uno de los epígrafes que está aquí recogido del poeta José María Eguren, que dice: vivo cercando el misterio de las palabras y de las cosas que nos rodean. Rodeos, acercamiento, tanteos, esa parece ser la tarea de Paulo, no decir en forma abierta, sino cercar el misterio que convive con las cosas, con el cuerpo, con la noche, con las sombras, todas palabras que vuelven una y otra vez, que recorren este libro como motivos y que le dan vida propia, ¿no? Hay un poema que dice: ver tu cuerpo, ver el desgaste de la materia, encontrarse a solas con la sombra. Sombra, no deseo; cuerpo, no deseo. Y uno está tentado de preguntarse, cuando lee el poemario, ¿qué desea un libro que se titula No iremos tras el amor? Me atrevo a decir que la respuesta no es negación del amor, sino desplazamiento. El amor aparece, como lo dice aquí en uno de los versos, como festín violento que llega con su enero, que suma y que a la vez quita. Y ese tránsito del amor formula una pregunta central. La voz lírica propone no perseguir el amor, no organizar la vida alrededor de él, no asumirlo como destino. Más bien, me atrevo a responder, parece sugerirnos aquí Paulo que el amor se desarma para dar paso a un deseo más radical: ser en la piel del otro, habitar, no poseer, ser un nuevo lenguaje. El lumbre, uno de estos hermosos poemas que reúne este libro, se condensa para mí esta clave de la que les hablo. Dice así: quiero ser en tu piel un nuevo lenguaje, el animal y la selva donde la lumbre agita el vuelo de las aves. Llega un deseo en este libro despojado de la sentimentalidad clásica. No se busca la posesión, sino habitar lo vivo, habitar lo cercano como una forma de experimentar y nombrar de otro modo. No iremos tras el amor es un libro, sobre todo, que nos invita a mirar, a escuchar, a sostener la pregunta de la vida sin recubrirla necesariamente con certezas. La poesía, y así la escribe Paulo para cerrar el libro con mayúsculas, la poesía es una forma de llevarme la vida por delante. Bueno, Paulo, no sé si vos querés sí, leer un poco y después, no sé, te preparé aquí unas preguntas. De acuerdo. Lo primero quería después seguramente agradeceré, pero quería agradecer la librería Le. La verdad que no la conocía, me parece una hermosa librería. Cada vez que venga a Madrid, seguro en adelante vendré a visitarla. Te agradezco, Valeria, de verdad, mucho por ese arriesgarse a presentar el primer libro y por tus generosas palabras y tu lectura tan aguda, inteligente y que me conmueve también. Siempre descubrir qué escribirás, ¿no? Sobre lo que uno intenta trazar unas líneas. Y gracias de verdad a ustedes por acompañarme esta tarde. Voy a leerles algunos poemas de algunas secciones, pero un poco... a mí no me gusta explicar de lo que escribo, porque aparte es muy difícil, pero sí creo que leyendo podemos hacer un puente con la memoria y con temas que voy trazando y tocando, como la infancia, la noche, en este poemario. Entonces leeré de la primera parte, Primeras Moradas, son 2 poemas, son muy breves, y el primero dice así, no tienen título en este primer apartado. El primero: yo iba en busca de la noche como una luciérnaga apagando el día. Y el segundo de esta sección: me pregunto si la nostalgia vendrá a seducirme con sus licores furiosos
aprender en su rayo la flor que oculta la ciencia de mis labios, y reine soberana como el sol en el centro de mi cuerpo, que es la noche. Y de la segunda sección, que es un poco, que se llama Música de mi infancia, les leeré el que da título a este apartado, que se llama Música de mi infancia. Tiene un epígrafe de Jean Arp, que es un artista y también poeta, por así decirlo, que dice: suprimir las fronteras conduce a lo esencial. Jean Arp. Música de mi infancia. Vuelvo a los pasos que no di, los mismos que ahora me reclaman, como una tormenta, como un presagio iluminado por la sombra, como una luz por dentro, ahora me reclaman. Y el corazón, como un reloj, vuelve a inventar el tiempo, para volver a los pasos que se fueron, a los que no he vuelto. Pero ahora no me limitan las fronteras, el aleteo brota en el tacto nuevas formas. Je reviens sur mes pas vers l'abîme infantin. Entonces busco el horizonte y escucho como un murmullo la música de mi infancia. Bravo. Bravo, 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 bravo. Y de esta sección les leeré esta que también mencionó Valeria dentro de lo... ¿La podemos volver a leer? ¿La que termino de leer? Música de la sí, infancia. sí, sí, sin problema, lo puedo volver a leer. Dice: música de mi infancia. Vuelvo a los pasos que no di, los mismos que ahora me reclaman, como una tormenta, como un presagio iluminado por la sombra, como una luz por dentro, ahora me reclaman. Y el corazón, como un reloj, vuelve a inventar el tiempo, para volver a los pasos que se fueron, a los que no he vuelto. Pero ahora no me limitan las fronteras, el aleteo frota en el tacto nuevas formas. Je reviens sur mes pas vers l'abîme infantin. Entonces busco el horizonte y escucho como un murmullo la música de mi infancia. Bravo. Perdonarán el francés tan torpe, pero... ¿Qué decías en francés? Je reviens, quoi? Sí, es como dice: me acerco al abismo de la infancia. Ah. Es un poco la traducción al español. ¿Está escrito en español? No, en francés aparte. Es un verso de Catherine Pozzi, y lo traté de incrustar en el poema. Leeré esto de Afuera hay un mundo, que es un poco, creo que es el único poema que digamos que está confrontado con este mundo tan hostil a veces, ¿no? No sé, un poco... Que tiene un epígrafe de Vladimir Holland: lo que es el canto lo saben solo los pájaros enmudecidos. Vladimir Holland. Afuera hay un mundo. Oigo desde la ventana de mi cuarto el canto sincero de los pájaros, y pienso en su vuelo herido, y pienso en su vuelo herido y en su silencio solidario. Observo desde mi pequeño arcano, no se quiebra la luz ni los árboles, el abrazo que calienta la fe y el llanto. El noble gesto de la mañana me arrebata el ayer, enmienda su idea, sustituirá su canto por mi canto solidario. No me aterra lo que vendrá, la palabra ajena no me aterra, no me inquieta su incesante jadeo, ese no saber enmudecido. Oh campos humanos, afuera hay un mundo salvaje, sediento, pequeño. Si después de la sala de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, ¿cómo será mañana después de todo? ¿Cómo será mañana después de nada? Afuera hay un mundo sutil, vibrante, obstinado. ¿Cambiaré mi reino por el reino de los pájaros? Y ya para terminar, este es un poco el título que da al libro, que es la sección de No iremos tras el amor. ¿Quién no ha sufrido un desengaño o la rosadura del amor?
Entonces voy a leer un poco. 3 de septiembre. La noche vino a mi encuentro como un bálsamo a través de tus ojos, como astros violetas que destruyen la razón y el tiempo, el sombrío laberinto sin huida de mi cuerpo. Llegamos al parque municipal de Barranco, abrazando el olvido, muralla donde el mar quiere fundar con su sal relente en nuestras bocas una nueva memoria. La noche vino a mi encuentro, como una galera de antorchas a través de tus ojos, como un río de palabras atravesando las aguas de mi cuerpo. Recordaré así esta noche tu nombre y tus ojos, allí donde la luz se olvida para que dos se encuentren, allí donde el umbral nos sostiene en este encuentro para siempre. Además de que el poema es bonito, trae la evocación de ese barrio de Lima, que es Barranco. Sí. Yo conocí Lima el año pasado, que me invitaron a la Feria del Libro y bueno, la verdad que Perú es un país hermoso, su gente también, país de grandes poetas y de grandes novelistas también, y especialmente el barrio de Barranco, sí. Porque ahí me contaron que vivía Blanca Varela, que Martín Adán, que había vivido. José Ure. Exactamente. Así que, bueno, te viene prestado, digamos, y bien ganado toda esa tradición peruana de poesía y de vivir en el mundo, como decís vos en el arranque del libro, vivir con ese lenguaje, ¿no? Que no sea más que el de la poesía, ¿no? El libro empieza diciendo: no tengo otro lenguaje que no sea el de la poesía, ¿no? Y como decía yo cuando abrimos la presentación, es una afirmación súper radical, ¿no? Pensar que vamos a habitar casi en un poema, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar, bueno, ¿cómo se fue gestando esa convicción de descifrar o tratar de cifrar tantas experiencias vitales distintas que hay en este libro a través de la poesía, ¿no? Y después también una pregunta que es mi pregunta, ¿no? Y la de un montón de escritores latinoamericanos que vivimos en España, y es por el lenguaje, ¿no? ¿Cómo trabajar el lenguaje ahora que uno está como viviendo entre dos orillas, ¿no? Sí, te agradezco la pregunta, que es un poco también, no era muy consciente de lo que escribí aquí, porque claro, yo siempre tengo dudas de lo que escribo, ahora también, mucho más creo. Y yo este libro lo he escrito de los 14 hasta los 30 años, 31 más o menos. Entonces, yo pude haberlo publicado antes, pero sentía de que no estaba preparado, y justamente no estaba preparado en un lenguaje. O sea, si bien es cierto, no es que haya reescrito todo el poemario, sino que le he dado cierto sedimento a raíz de las vivencias de las lecturas. O sea, este poemario lo terminé de escribir en Perú, entre Huánuco, donde soy, y Lima. Porque también de muy pequeño, a los 7 años, mi mamá migró a Lima para trabajar y para luego estudiar. Yo estudiar. Entonces, no era consciente porque, claro, yo soy ingeniero de sistemas. Estudié un máster en negocios, o sea, estoy en lo antagónico de lo que se podría pensar, pero nada más contradictorio. Al final todo es lenguaje, ¿no? Como las matemáticas, todo es matemática y lenguaje. Entonces, el mundo es esa dualidad de matemática y lenguaje. Entonces, yo no era consciente en ese entonces de que quería ser poeta o que quería escribir un libro. Siempre, no es que estuviese en contra de publicar, y esto es como una conversación que tuve con Ricardo, que me preguntaba, porque creo yo que no es necesario publicar un libro de poesía para que seas poeta. Entonces, porque mi estado es un estado de vivir poéticamente, ¿no? Entonces, para mí todo es poesía. Para mí, desde que comenzó como un juego de esto de adolescente, de los 15 años, 14, de querer cómo expresar tus sentimientos ante una chica o ante esto del Día de la Madre, que quieres expresar algo, pues no encontraba otra manera que hacerlo a través de la poesía. De un acróstico,
me acuerdo muy claro de los caligramas, caligramas de los franceses, ¿no? Pero también, entonces encontraba esta forma de interpretar y de conocer el mundo a través del lenguaje, de expresar mis sentimientos a través de las palabras y darles una forma, darles un aliento, ¿no? Un punto de partida. Y claro, en esto también creo, mi mamá ella sí es docente de lengua y literatura y yo tenía a la mano sus textos escolares. Entonces, sus textos escolares tenían poemas, tenían cuentos y yo pues como los tenía en la mano me acercaba y los leía, pero yo no era consciente, o sea, era un subconsciente de lo que ahora soy consciente de aquello que fue dinamitando, de que fue una combustión que ahora pues me doy cuenta y lo agradezco. Porque, claro, mi mamá también fue visionaria en que yo no sabía qué estudiar y me gustaba la computadora y dijo, ya bueno, estudias ingeniería de sistemas y es con lo que ahora lamentablemente hay que sostenerse para vivir, ¿no? Económicamente me refiero. Y eso también me permite, pues, de alguna manera dedicarme a, luego de salir de la oficina, que trabajo casi todo el día, de 9 a 6, pues el poquito tiempo que me queda me dedico a ir a recitales, a leer, a vivir culturalmente, humanamente lo que pueda. Entonces yo creo que todo eso ha ido gestando este lenguaje. Y también, claro, la tradición de la poesía peruana es una cría muy potente como para atreverse a... O sea, yo tengo mucho recelo como para publicar y no defraudarme, no solo a mí, sino a los lectores, ¿no? Entonces, no sé si lo logre, pero digamos que por lo menos soy consciente de esa tarea. Y lo otro, ahora, claro, ahora también no era consciente de esto de que ahora recién vivo en Barcelona y me desplazo para algunos países de Europa. Entonces también en el segundo poemario que vengo trabajando, trato ese recorrido, primero Huánuco, luego Lima y ahora Barcelona y otras ciudades, como ese desplazamiento que mencionabas también. El lenguaje de desplazamiento es un desplazamiento vivo que se va actualizando a medida que tú vas viviendo, ¿no? Cosas y, no sé, tristezas, alegrías, muertes que aparecen en tu vida. Entonces todo eso creo que va permeando mi escritura. Sí, bueno, yo creo que ¿no? España está viviendo un momento particularmente fértil, ¿no? en la escritura, y ya no solo por escritores de aquí, ¿no? De la península ibérica, sino también por una especie de que España se ha vuelto, Madrid y Barcelona especialmente, ¿no? Como una especie de Babel del castellano, o Babel del español, ¿no? Y entonces eso está trufado, ¿no? Las obras que se están produciendo están trufadas por la coexistencia, ¿no? Sí. Y de alguna manera a todos los autores, a las autoras, no solamente nos impacta el español peninsular, pero también el hecho de encontrarte con gente de Latinoamérica, que a veces en nuestros países es más difícil, ¿no? Porque la América Latina es tan estirada, ¿no? Que a veces es difícil, viviendo en Argentina, encontrarte con un peruano, y es más fácil encontrarte con un peruano viviendo en España, ¿no? Y después también creo que en esa efervescencia cultural que está atravesando España, también hay escritores de otras lenguas, ¿no? Y más allá de, bueno, vos vivís en Barcelona, entonces, bueno, también tenés el catalán. Sí. Entonces estás permeado por el lenguaje de los ordenadores, el catalán, el español, el peruano del recuerdo, ¿no? Sí. Que también es, el lenguaje es una criatura viva, ¿no? Y entonces yo cada vez que vuelvo a Argentina me encuentro con que el argentino que yo hablo también tiene diferencias, ¿no? Con el argentino que se está hablando ahora. Hablaba también en la presentación, ¿no? De que tu libro se mueve entre el ruido, entre las palabras y el silencio, entre el decir abiertamente y el cercar o tantear, ¿no? No sé, quería que me contaras un poco en el momento de la escritura, ¿no? ¿Cómo abordás esas decisiones? ¿Cuándo callarse? ¿Hasta dónde? También tenés poemas muy breves, no por ello menos bellos, ¿no? Que son casi como el haiku, ¿no? Sí, y que no son haikus. pero en la extensión, ¿no? Que Perú, de todos los países de Latinoamérica, creo que es el que tiene la inmigración japonesa más fuerte, ¿no? Y entonces
hay toda una generación Nikkei, ¿no? de poetas de ascendencia japonesa que escribieron en lengua castellana. Entonces, bueno, nada, quería que nos contaras un poquito eso, ¿no? Sobre todo la introducción del silencio en el libro. Sí, yo creo que el silencio es vital para la poesía. O sea, el ruido de la poesía es el silencio. Creo eso firmemente, porque es ahí donde creo que todo el oficio del escritor, bueno, tú como poeta, no solo como poeta, sino como escritora y pues otros géneros más que vas escribiendo, creo que la noche es la propicia para, creo yo mayormente, y es en la noche donde hay ese silencio, por lo menos para mí, pero también el silencio, aunque parezca antagónico, el silencio de la ciudad, que es este ruido que te va dando, pero por ejemplo hablo de la selva, de Huánuco, de la sierra, que es muy distinto a Lima. O sea, en la sierra de donde soy, de Huánuco, en Lima, es muy distinto, pero o sea, es una noche, no sé, en Lima casi no hay estrellas, pero en Huánuco, como en Barcelona, es una noche estrellada. Entonces, por eso también siento mucho afín de Huánuco con Barcelona, porque son cielos estrellados de noche, entonces me siento muy afín. Entonces, el ruido o el silencio, creo que lo he ido descubriendo a medida que he ido escribiendo el libro, y que muchas veces también creo, no sé si justificarlo, pero eso es lo que voy, no sé, captando. O sea, es un libro más escrito con el corazón que con la razón. Entonces creo que me gana la fibra de lo que me ha dado mi ciudad, de lo que he ido viviendo, o también adquiriendo experiencias y vivencias de otro, porque claro, este es un yo poético, ¿no? No es que sea mi biografía, ¿no? Entonces también, o lo que he ido leyendo, entonces ese ruido, creo que el ruido de la poesía es el silencio, ¿no? que está ahí, de las voces que impregnan tu memoria poco a poco. Sí. No, bueno, la idea de que la poesía es emoción me parece muy, muy importante, ¿no? Porque es algo que tendemos a olvidar. A veces la gente dice, no, yo no leo poesía porque no la entiendo, ¿no? Y de verdad que, o sea, hay poco que entender, así en el sentido convencional, ¿no? Por eso yo empecé hablando la presentación, que es siempre una responsabilidad presentar un libro de poesía, porque no hay una línea fuerte de lectura como se puede resumir en una sinopsis argumental de una novela, ¿no? La poesía, claro que comunica, pero comunica así, ¿no? Por silencios, por ecos, de manera oblicua, ¿no? Entonces, en esa forma de comunicar, el silencio participa de una manera esencial, ¿no? Incluso el silencio en la página, ¿no? En la disposición del poema, ¿no? Porque uno cuando se enfrenta a una novela ya tiene como una especie de modo de lectura mecánica, ¿no? En cambio en el poema uno abre el libro y tiene allí un dibujo, podríamos decir, que es la manera en que el autor o la autora concibe aprovechar la página, ¿no? Sí, no sabes con lo que te vas a encontrar muchas veces en un poema, claro, en cuánta forma y fondo. Esto me ha hecho acordar, o sea, te estaba leyendo La poética del espacio de Gastón Bachelard, sí, que es un libro maravilloso, pero creo que es muy libro para quienes escriben, pero digo que cualquiera que lo lea también. Creo que es un libro bello, porque es de Gastón Bachelard, se llama La poética del espacio, y en una sí, La poética del espacio. La poética del espacio. Y dice, la imagen antes que el pensamiento. Entonces yo creo que la poesía es esa imagen que te llega de primer momento, porque si llega a ser pensamiento ya es filosofía. Entonces todo este paisaje que uno va configurando a través de un lenguaje, o que va levantando muros para construir un reino a través de un lenguaje, creo que es esa primera imagen que te da el mundo, ¿no? O sea, cuando salimos del vientre materno también, pues creo que la primera imagen, no sé, es ya el mundo. Hay otro mundo, ¿no? Fuera del vientre, que también es otro mundo y otro tema, pero creo que es esa primera imagen que te llega para luego llevarla a un lenguaje. Sí. Hablabas de Gastón Bachelard, ¿no? Este poeta francés que tiene una serie sí, de libros maravillosos que son, no sé, La poética del aire, La poética de la tierra, sí, La poética del agua y por último La poética del espacio, ¿no? Y
Y pensaba también ahora con esto que dijiste que uno nace, ¿no? Y lo primero que se manifiesta al mundo es la vista. Pensaba en otro francés, pero que está vivo todavía, que es Pascal Quignard, que él tiene un ensayo maravilloso que se llama Odio a la música, que es todo lo contrario a lo que el título manifiesta. Y tiene un apartado que a mí me pareció, por más de que es un ensayo sumamente poético, y en el que él dice que nosotros, mucho antes del nacimiento, el primer sentido que se nos despierta es el oído, ¿no? Porque nosotros, ya está comprobado que nosotros oímos en el vientre materno, ¿no? Entonces, vinculando con todo esto que decías, la pregunta sería, ¿cómo llegas a la música de los poemas, ¿no? Sí, es una pregunta interesante y la verdad compleja de abordarlo porque la poesía también es música, aunque suene soberbio decirlo, porque claro, los músicos no pueden estar no de acuerdo, ¿no? en este sentido, pero creo que por lo menos para mí lo que yo consigo como poesía, la musicalidad y el ritmo, son como dos luces imprescindibles que no pueden faltar en el lenguaje o en la poesía. Entonces, buscar esa musicalidad yo creo que la encontré en la tradición peruana y en la generación del 27, que también es una de mis generaciones, generación 27 de la poesía española, que es una de mis, digamos, referentes máximos como Lorca, y, Alexandre, ¿no? Etc. Entonces, yo creo que Gerardo Diego, no sé. Entonces es como que esta musicalidad creería yo que viene también de ellos, pero también de la musicalidad de donde vengo, ¿no? O sea, de la ciudad donde vengo es porque tenemos un río que corta la ciudad, se llama el río Guayaba, y tenemos, contrario a Lima, o sea, no lo comparo por dejar mal a una ciudad u otra, sino a lo que voy es que cada ciudad me ha dado algo para construir este poemario, y cada ciudad para mí es vital, importante. Pero a lo que voy es que la musicalidad de Huánuco con Lima es distinta, la sonoridad es distinta, ¿no? O sea, el río atravesado en Huánuco por el Guayaba, que es estruendoso, o en Huánuco llueve como en Barcelona, que no sé, tengo una obsesión de compararlos porque de verdad se parecen mucho en estos temas. Entonces llueve, hay truenos, hay relámpagos en Huánuco, y también para mí esa lluvia, ese río es la musicalidad que le doy a o que intento yo transmitir y trabajar en... Bueno, no sé si trabajar, pero creo que sí también hay un oficio en el lenguaje, ¿no? Entonces, todo eso sumado a las lecturas que he tenido de la tradición que también poética que tenemos en Perú, la generación del 50, que es Blanca Varela y Elson, por solo nombrar dos, o de la generación del 60, Figueroa, que tiene mucha musicalidad a la hora de escribir. Entonces, creo que desde que ya era consciente a medida que pasaban los años de que, no sé si buena o mala, sino la poesía que realmente a mí me interesaba es que pues no pueda no tener esta musicalidad. Bueno, yo no sé si sería oportuno, ¿no? Si alguien tiene preguntas, creo que es el momento de poner a Paulo a prueba. ¿Qué poetas le han influido más en su especificidad de palabras? Ajá. Que es difícil elegir uno, porque hay muchos. Pero yo creo que hay un poeta que le debo mucho, que es Javier Soloburen. Es un poeta peruano de la generación del 50, que quizás no lo menciono, no lo cito en este libro, pero creo que es un poeta importante. También porque en su época él fue editor y publicó a los poetas de la siguiente generación, la generación del 60. Entonces es un poeta muy importante, que también además hizo unas traducciones con dos poetas peruanos más, que es Jorge Eduardo Edson y Sebastián Salazar Bondi. Publicaron un libro de la poesía italiana del siglo XX y tradujeron a estos poetas. Entonces también me ha dado esa referencia a la poesía italiana. Entonces yo creo que si tengo que mencionar a alguien, aunque injustamente dejo a muchos, creo que Javier Soloburen es un poeta para mí muy importante.
Yo te hago una pregunta también. Si tuvieras que invitar a un lector escéptico, de esa gente que... Yo digo que la experiencia sociológica más fuerte de un escritor es ir a la Feria del Libro de Madrid, ¿no? ¿Dónde se va a la Feria del Libro de Madrid? En el parque ese tan hermoso, pero tan imponente, que es el Parque del Retiro, y está todo lleno de casetas, y parece un zoológico. Uno se mete ahí adentro como una jaula, encima en general siempre te toca firmar en una caseta que te da el sol, de madera, ese olor a sauna que empieza a ver dentro de la caseta, y la gente que pasa y te mira el cartel con tu nombre, mira tu libro y te dice, ¿de qué se trata tu libro, no? Y en la última feria vino un señor y me decía, lo abría y me decía, yo me lo quiero comprar, pero vendémelo. Entonces, si tuvieras a ese lector escéptico que te dice, me quiero comprar tu libro, véndemelo, ¿qué poema, qué verso, qué idea le querrías o qué emoción le querrías transmitir acerca de...? Yo creo que la emoción que tengo con la poesía, o sea, diría que es una oportunidad para amar la poesía, para acercarte a la poesía, ¿no? Y empezar a... Si no la tienes en tu vida, pues creo que... no es que debería, sino creo que hay que darle una oportunidad a la poesía porque es el lenguaje que te permite ser más simpático con el mundo y con las personas que te rodean, porque te aflora esa sensibilidad que vamos olvidando, ¿no? Un mundo tan lleno de guerra, de conflictos, ¿no? A todo nivel, social y económico. Entonces creo que la cultura o el arte en general te permite doblegar esa rudeza mundana que nos da y que nos atraviesa el mundo actual, ¿no? Entonces creo que les diría que pues, es una oportunidad para encontrar esa mirada con la poesía que te va a dar otra perspectiva, otra manera de ver el mundo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Mi pregunta más que nada va desde ¿cuál fue la experiencia o cuál fue el hecho de que te acercó a desarrollar tu ojo poético? Me explico. Fue que, no sé que tu madre te ayudaba tenía, por el hecho de ser profesora, libros disponibles, todo, pero ¿qué fue que te atrajo la poesía a ese mundo poético en lugar de a un mundo, no sé, más narrativo o distinto en otro...? Mira, te podría responder con un verso porque es la única manera. La única manera de tratar de responder y que me comprendas por qué amo tanto la poesía, ¿no? Hay una poeta maravillosa que se llama Gloria Fuertes. Yo la primera vez que vine a Barcelona me quedé en Lavapiés, que es el lugar de nacimiento de Gloria Fuertes. Y decía, ¿dónde? Cuando estaba en Perú, desde hace 4 años estoy en España. Entonces, antes de venir aquí, antes de venir a España, cuando estaba en Perú, decía, ¿dónde será Lavapiés? Y ya cuando estuve ahí, pues, de verdad. Entonces, Gloria Fuertes es una poeta que les recomiendo mucho y que dice, una sonrisa destruye al enemigo. Entonces, cuando tú escuchas eso, es maravilloso, porque el enemigo puede ser la enfermedad, el enemigo puede ser la envidia, el enemigo puede ser las guerras. Entonces, esa sonrisa te permite contrarrestar eso, creo. No sé, así yo tengo tanta fe a la poesía que te podría responder con eso, ¿no? Una sonrisa destruye al enemigo. Entonces creo que el lenguaje de la poesía te permite no olvidarte de tus problemas, o sea, no volar, sino todo lo contrario también. Creo que la poesía te permite aterrizar a tierra, pero de una manera más empática, también una manera más con un juicio crítico distinto, ¿no? De afrontar este mundo. Y con otra manera, ¿no? En el cómo. Creo que también Antonio Cisneros, que es un poeta peruano, decía, la poesía es el cómo. El cómo lo dices, el cómo lo expresas. Entonces yo creo que esa manera de entender con este verso muchas cosas, bueno, cada uno lo interpreta a su manera, de acuerdo a sus experiencias, a su vida. Yo creo que diciéndote este verso, o todo lo que decía Gloria Fuertes, una sonrisa destruye al enemigo, pues ese enemigo para mí puede ser la enfermedad, como decía, las guerras, un problema hasta económico, no sé. Digamos como la actitud ante la vida es esa sonrisa, ¿no?
Entonces eso es lo que a mí la poesía me da y por eso amo la poesía. Porque no encuentro, quizás para otros en la música, quizás para otros en la novela, en el cuento, pero es el espacio que a mí me permite como este ojo del mundo que me permite interpretar de esa manera. Bueno, pues Muy bien, bueno, yo aquí me retiro. Si alguien quiere acercarse a que Paulo le firme el libro, lo ponemos a trabajar a Paulo.